Como un profesor que llegó por 6 meses a México, terminó quedándose 12 años y transformando la forma de gobernar en todo un continente. Hoy conoceremos al hombre que, tras formarse en la London School of Economics, regresó a Latinoamérica para desafiar el sistema y convertirse en el padre de las políticas públicas en Colombia. Nos acompaña el doctor Carlos Salazar Vargas, un pionero que picó piedra desde cero. Pasó de ser un refugiado académico a un referente publicado por el Congreso de la Unión en México. Y hoy nos revela cómo introdujo un nuevo lenguaje de poder en nuestra región. Descubra la historia detrás del origen de las políticas públicas en el mundo hispano y la reinvención de un líder que no teme decir: yo cometí errores y así los corregí. Este video es solo el comienzo de nuestra colaboración semanal aquí. Sin embargo, el doctor Salazar y otros expertos de su talla son parte de nuestra comunidad de análisis constante en nuestro canal hermano, Líderes del Mundo Hispano. Si es de los 14,000 visionarios que ya nos siguen allá, saben de lo que hablo. Si no, haga clic en el enlace ahora y descubra por qué somos el canal de mayor crecimiento en temas de libertad y estrategia hispana. Doctor, es un honor que esté con nosotros aquí en Líderes del Mundo Hispano. Para mí el honor que me tengan en cuenta y que escuchen estos planteamientos con el objetivo de poder ofrecerle a la gente un mejor vivir. Gracias. Doctor, en una época donde nadie conocía el término política pública en América Latina, ¿cómo inicia este viaje que lo llevó a ser llamado el padre de las políticas públicas en Colombia y quien acuña el término politing? ¿Por qué me dediqué yo a esto? Alguien me decía que por qué había sido tan inteligente de estudiar política pública. Y yo le respondía y le aseguro que no fui inteligente, fui cobarde. Yo quería irme a Inglaterra. Yo estaba de profesor en algunas universidades colombianas, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Central, y quería irme para Inglaterra. Entonces hice las vueltas para ello con el Consejo Británico, el British Council. Y resulta que salió la convocatoria y pues como buen latino fui a averiguar cuántos competían conmigo. Somos de olfato competitivo. 400 personas competían para estudiar política pública y 800 administración pública. Me metí a estudiar Public Policy, sin tener ni idea qué era eso. Pues empezaba el concepto en Colombia, ni siquiera empezaba. Entonces, después de muchos exámenes, yo aprendí inglés ya de viejo. Yo soy campesino de Timaná, Huila, al sur de Colombia, etcétera. Cuando llegó ya la parte de competir, entonces le pregunté al decano, a Javier Sanín, que estaba decano de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, donde yo trabajaba, daba mis clases. Le dije: Javier, me voy a estudiar Public Policy. ¿Eso qué es? Y me dijo: vendrás a trabajar con la policía, estúpido. Nadie sabía qué era eso. Y dije: pues mejor, menos competencia. Y me fui a luchar con los ingleses, a estar allá aprendiendo el concepto de política pública y profundizando en esto en una universidad que tiene un gran recorrido y gran reputación de premios Nobel. Juan Manuel Santos estuvo allá, etcétera. Y encontré un mar inmenso de posibilidades con las políticas públicas. Entonces, cuando regresé a Colombia, me pusieron el compromiso de regresar a mi país y enseñar, dictar clase. A mí me pusieron a dictar administración pública y me pareció interesante dictar política pública. Entonces el jefe, Javier Sanín, me llamó. Me dijo: tú estás corrompiendo a los alumnos, enseñando una cosa que ni siquiera tiene validez académica. O enseña administración pública o me toca sacarte de la facultad.
Gran dilema. Entonces me tuvo que hacer un esfuerzo ahí híbrido, combinado, revolver, que eso me sirvió mucho para los libros, poniendo cosas arriba, cosas abajo, quitando, agregando. Y aún así fue muy difícil porque la gente me miraba feo. Salazar seguro se enloqueció, pues hablando de política pública, eso es extraño, bla, 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 bla. Y entonces, pues yo era el hazme reír ahí en la facultad. Es un tema que no servía para nada, que a nadie creía y toda cuestión, hasta que alguien, un alumno, no sé quién, no me acuerdo, me dijo, y profesor, ¿por qué no hace que le validen esos conocimientos en Inglaterra? De que sí es cierto. Pensamiento brillante. Entonces fui al Consejo Británico a ver si había alguna cosa como profesor visitante en el Reino Unido. Y lograron, cosa que estoy muy agradecido, hacerme una agenda para visitar 7 universidades del Reino Unido, hablando de política pública. Yo estuve en Oxford, en Cambridge, en London School of Economics, en el RIP, en el Royal Institute of Public Administration, en Essex, Sussex y Liverpool, enfrentándome con profesores y toda cuestión, pues volviendo a hacer eso. Y cuando regresé a Colombia, pues obviamente ya tenía una carta de presentación. No, es que yo no lo digo, lo dice el profesor tal. Ah, ya, 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 ya. Entonces, eso me abrió un camino para comenzar a trabajar política pública, pero aún así faltaba algo escrito. Los textos en inglés y la metodología inglesa y toda esa cuestión. Entonces me di a la tarea de escribir mi segundo libro. El primer libro que escribí fue sobre marketing político. Sobre marketing político, sí. Entonces me di a la tarea de escribir sobre políticas públicas. Eso fue publicado por la Fundación Konrad Adenauer, con gran celebración de rectores de universidad, etcétera, aplausos. Y ya entonces el tema de política pública se volvió una bandera justificada para explicar en los centros de educación, centros superiores de educación. Bueno, es una cosa válida y más aún, para terminar este principio, es la única herramienta que tiene dientes para cambiar la realidad. Mire la importancia. Si yo quiero que el medio ambiente cambie la realidad, debo hacer una política pública de medio ambiente, o de infraestructura, o de equidad y género, o de honestidad. Todo confluye en una política pública, que esa es la ciencia de las policies, eso es lo realmente importante. Entonces, pues ya comenzamos nosotros a trabajar en ese sentido y mirar, por ejemplo, cómo servía la mercadotecnia social en el campo de la política también. Que eso pues también lo había hecho los pinitos en los anteriores meses. Entonces, estructuramos una serie de seminarios hablando obviamente de políticas públicas, pero también de marketing político, porque el marketing político estaba mal entendido. La mercadotecnia nació en el ámbito comercial. Entonces se trabajó en mi país y en todos los países de América Latina y en Estados Unidos al candidato como producto y a los electores también como producto. Entonces tuvo que darle la vuelta a todo eso y hablar de marketing social. En la Universidad del Rosario me dieron oportunidad de hacer mis planteamientos, porque no es fácil que un tipo venga a hablar de cosas nuevas. Eso se compromete no solo la universidad, sino la reputación a nivel internacional. Hicimos un gran recorrido en el marketing político, de ahí surgió una palabra que ahora es mi refuerzo, que es sobre politin, que es marca registrada y sobre la cual vengo trabajando y me la han copiado. Tengo como 4 o 5 demandas o demandados, porque todo el mundo se apropia de las cosas. Entonces, pues, con esta palabra politin, como nueva forma de hacer política, comenzamos a trabajar y a presentar ciertas cosas en ese sentido. Ese fue mi recorrido hasta hace algunos años.
que es una especie de resumen de lo que yo pude hacer, de lo que yo me imaginé que podía servirle al país y sobre todo a América Latina. ¿Cuál fue el reto cultural que enfrentó al traer este nuevo término de políticas públicas a América Latina? Que nosotros los latinos tenemos una serie de diferencias grandes con los anglosajones en el lenguaje, en la forma de ser. No somos ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, somos diferentes, somos distintos. Y entonces para rematar esto vale la pena solamente dejar un pensamiento. Los tres significados de la palabra política en inglés: politics, policy y polity. Mire que son tres. Un colombiano, un latino, un venezolano, ¿verdad?, habla de política en las tres formas, o más bien en una forma que cubre las tres, cosa que no se puede hacer. Entonces desde ahí comenzamos a ver el significado de la palabra política. Politics es la búsqueda y conquista y mantenimiento del poder, lo que hace el político profesional. Busca, conquista y debe mantener el poder. Lo hace el presidente de Colombia, lo hace el presidente Trump. Todo el mundo busca, conquista y debe mantener el poder. Algo que nos olvida es el mantenimiento del poder. Eso es importante. Después viene la palabra policy, que fue lo que yo estudié en la London School of Economics, que es el camino para transformar la realidad. Alguien decía, y yo estoy de acuerdo con eso, que la única herramienta que se tiene para cambiar la realidad es la política pública, las policies. ¿Por qué se asimila el concepto a la policía? No sé por qué. Vale la pena que algún oyente averigüe, porque tiene que ver algo con eso, pero cuando uno habla de las policies, piensa uno en la policía. No me he metido a eso. Pero las políticas públicas es la única herramienta que tiene para cambiar. Entonces la ciencia de las políticas públicas, segundo campo, la política. Politics, policy y polity es el área geográfica con su gobierno. Entonces, pues, Bogotá es política, Colombia es política, Estados Unidos es política. Entonces, cuando uno habla con un estadounidense de la politics, debe aclarar si se refiere a la política como proceso, a la política como resultado o a la política como estructura. Son bien diferentes. Nosotros seguimos trabajando la política como en forma universal. Y entonces eso está mal. No solo en las charlas, sino en los textos escolares. Todavía hay una confusión y enredo en estos tres campos que los anglosajones, repito, sí distinguen muy bien con tres palabras. Nosotros no, los latinos. ¿Nos puede contar cómo es que trajo el término políticas públicas a México? Después llegó la época tétrica de las balaceras y el narcotráfico. Entonces yo tuve, no sé si la fortuna o el infortunio de casarme con la hija del dueño del gas en Colombia y de ser un profesor que caminaba en la calle y comía en la calle. Me metí a un sistema de guardaespaldas y de carros blindados. Espantoso en la época tétrica. Tú no habías nacido, me imagino, pero fue tétrico ese momento. Entonces, una vez llegué al apartamento, a su apartamento, como dicen aquí en Puebla, y encontré unos señores con blue jean y botas de caucho. No sé si tú sabes que la diferencia entre guerrillero y militar, la única diferencia eran las botas de caucho. Y entonces yo dije, guerrillero. Y ahí mismo metí primera, tumbé la puerta del garaje y me dijo el celador: señor Salazar, son unos jardineros que le están echando agua a las plantas. Ya me estaba afectando psicológicamente todo eso de carros blindados y toda la cuestión, y el problema en Colombia, que está muy parecido aquí en México. Entonces fui a hablar con el rector
Y le dije, mire, rector, estoy fregado, pues no por mí, sino por mi señora en esa época. Y entonces necesito ver a ver qué puedo hacer en otra parte, ir a trabajar. Y entonces me aconsejó que enviáramos el currículum vitae a la AUSJAL, Asociación de Universidades manejadas por los jesuitas en América Latina. Lo mandamos allá. Afortunadamente respondieron varias universidades, cosa que me alegra muchísimo. Y al final escogimos la Iberoamericana y me gustó mucho que no fuera en Ciudad de México, sino en Puebla, que era, ya no es, una ciudad pequeña, amigable, rica de vivir, ahora se llenó de carros por la cercanía, bla, 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 bla. Pero entonces me vine por 6 meses y allí logré impactar con el tema de política pública y con el tema de político, marketing social, etcétera. Estuve de director de la de la carrera de mercadotecnia y muy rico empezar una carrera como uno cree que debe ser, es decir, volverse padre, creador. Genialísimo, fue una época muy bonita. Pero al mes de estar aquí, al mes y medio, mataron a mis cuñados. ¿Por qué? Como todo en Colombia se queda en la averiguación. Entonces, ante esta cuestión, me dijeron que hiciera una opción de vida más larga, allá, aquí en Puebla. Y me quedé con ellos como un año, año y medio, 2 años. Y me independicé, trabajando con estos insumos que te estoy comentando. Políticas públicas, marketing político, marketing social, y haciendo Politin, que es mi marca registrada. A propósito, me tocó recurrir a los abogados porque mucha gente se ha querido apropiar de este término, Politin, que lo usé yo en una tesis de grado de Colombia hace muchos años y ahora me es útil para enmarcar mis conocimientos. Entonces me dijeron que hiciera una opción de vida más larga aquí, que me quedara un poco más de tiempo y me quedé y ya llevo 20 y pico de años metido aquí, viendo cómo se descompone este rico y querido país, siguiendo los pasos de Colombia. Doctor, ¿nos puede compartir cómo es que ha llegado a tantas personas de habla hispana? Sabemos que lo leen en toda América Latina, incluso en España. He visitado México por todo lado, me han publicado mi libro, algunos de mis libros. Como la gente no estaba leyendo en ninguna parte, entonces me di a la tarea de seguir el ejemplo de Winston Churchill, que decía, si no es capaz de decirle una página, es que no lo sabe. Entonces hice artículos de una página. Fuera de eso, le puse la iniciación de una frase como motivante para iniciar la lectura, una frase de alguna persona ilustre. El lenguaje supremamente light. El lenguaje light, que no entiendo por qué los profesores tienen que volverse rimbombantes con una serie de palabras enredadas, supremamente light. Y termino con un chiste, una broma, un albur, algo así, para que la gente me leyera. Y la gente me leyó, afortunadamente, en ese sentido. Después también, para que ayudarles a que la gente leyera, hicimos con algunas universidades audiolibros de Politin, que son esos artículos hablados por los alumnos. Y entonces salieron unos audiolibros muy interesantes y muy cómodos para que el estudiante, cuando va manejando o va en su auto, pudiera oír y así aprender. Porque en mi época, creo que sigue lo mismo, la gente no está leyendo. Y ahora pues con internet menos. Entonces son artículos de 600 palabras con un sentido humorístico, lenguaje supremamente claro dentro de la filosofía, que si alguien no entiende, la culpa no es de ese alguien, la culpa es mía.
Entonces ponerse en ese puesto de decir, bueno, o me entienden o me doy el sacrificio de hacer que lo entiendan. Y ya llevo aquí 20 y pico de años aquí metido. Con Centroamérica hemos trabajado. Me han invitado a Estados Unidos. Doctor, entonces usted estaría de acuerdo que todos los ciudadanos deberían estudiar políticas públicas. Pues sí, sí, el hecho de poder cambiar, que un niño en primaria pueda decir, yo quiero proponer esto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se conversaría? Eso es aprender y hacer liderazgo. Entonces el concepto yo creo que es válido. Esa respuesta era la que yo esperaba. Desde pequeño hay que saber qué o cómo la palabra política tiene 3 campos. Y los señores anglosajones los utilizan muy bien. Nosotros tenemos solamente uno para los 3. Es una excelente propuesta para que el niño aprenda a jugar haciendo política pública, haciendo acciones que transformen la realidad social. Eso es importante y me parece estupenda cerrar con esa conclusión. Doctor, pues muchas gracias otra vez por estar aquí en este espacio con toda la audiencia que seguramente apreciará mucho todo lo que hemos conversado. Y amigos, por favor, déjenos sus comentarios, qué opinan. ¿Cree usted que realmente las políticas públicas pueden transformar el mundo? ¿Le gustaría a usted aprender? Ahí están todos los textos del doctor Carlos Salazar Vargas para que usted pueda conocer, adentrarse y, ¿por qué no? Si usted tiene buenas propuestas, pues dar ese paso adelante en su comunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los miembros de la audiencia. Nos vemos en la próxima entrevista. A ti mil gracias, muy amable. Feliz día. Igualmente, doctor. Seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muy amables, mil gracias. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.